un ratito, pues, Diony, los que Profe, tengas. buenos días. Buenos días, Elías. Ya, Buenos días, profe. estuve revisando las tareas. Ahora, tercero C tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que mandaron la tarea, de los cuales 2 la mandaron incompleta porque eran 7 días y mandaron 5. Me deben 2. ¿Ya? Después, del tercero B, batieron récord, se pasaron. Solo 3 mandaron la tarea. ¿Qué les pasa? A ver, Trinidad, ¿por cuándo era la tarea? Ya, anoche la podían haber mandado, hoy día en la mañana, ¿ya? Y del tercero A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mandaron la tarea. Profe, Ya, harto, poco, pues yo dije la mitad del total. Bueno, de hecho ahora hay apenas 50 y algo, y son profesora, más de 90, dígame. yo le mandé la tarea, pero el correo me decía que no lo encontraba. La mandé 2 veces y me decía que el correo no estaba, que no existía. Se habrá equivocado de correo porque todas las otras 15 personas que me mandaron Anote, i.sotomayeralumnos@gmail.com. Ese es el correo. Y está en las tareas. ¿Ya? ¿me la puedo mandar ahora? Profe, Ya, esto va a ser por la única vez, porque les voy a dejar otra tarea, porque esta décima yo profe. se las voy a sumar a la prueba. ¿Ya? Es por la vez. Hoy día, y tiene, a ver, el que se anotó ahí, cámbiese el nombre, el que tiene un nombre que no corresponde, de lo contrario va a ser sacado. Ya saben ya que se tienen que poner los nombres que corresponden, no se tienen que colocar apodos, ¿no es cierto? Ni menos nombres que incluyan partes del cuerpo íntimas, menos eso. Ya. Bueno, el asunto es que voy a dar una tarea. Nosotros tenemos prueba el día 12. Voy a pedir que la cambien para el 13. Me conviene para el 13. ¿Ya? Para el día 13. El día jueves 13. Entonces, voy a dejar una tarea esa la pueden enviar antes. Ahí les mandé cuándo. Pero no hay más plazo para mandarlas después. Hoy día nomás, y hoy día tienen hasta mediodía para mandarla. Nada más. O sea, si no me la mandan a mediodía, no, pues. Porque yo igual pasa lo siguiente, yo intento organizarme para revisar algunas cosas, no es lo único que les doy tarea, ¿no es cierto? Y que las tengo que revisar. Entonces me doy cierto tiempo para revisarlas. Entonces ya después me atraso. Entonces por eso también me tengo que ordenar. Yo le hago clases a los 14 cursos de enseñanza media, entonces no a todos les pido, oiga, mándenme tarea para ponerle décima, o a todos les puedo revisar las tareas. ¿Ya? Entonces, yo también necesito organizarme, entonces tengo un ratito para revisar tareas. Entonces, si usted me la envía después, yo ya estoy jugando el tiempo de otro curso. Ya, pero me preocupa que sean tan pocos los que mandaron la tarea. Felicito a los que hicieron la tarea, porque en realidad lleva poco tiempo. Tampoco era costoso, no tenían que buscar en ningún lado. ¿Qué tenían que hacer? A ver, ¿qué comió hoy día? Ah, listo. Esto comí hoy día, esto comí hoy día, esto comí hoy día. Ya. Cosas que me di cuenta, porque van a tener que hacer dietas balanceadas, ya. Esa es la próxima tarea. Eh, una, no consumen agua. Algunos toman jugo, té, leche, pero agua no consumen. ¿Ya? Dos, también me doy cuenta, por ejemplo, que en los almuerzos, porque cena, ese es el tercer punto, bueno, después hablo de la cena, no consumen tampoco muchas ensaladas, ¿ya? Fruta, mm, no tanto tampoco, pero sí hay consumo de fruta, ¿ya? Hidrato de carbono sí consumen, ¿no es cierto? Ahí están las pastas, el mismo pan, se consume harto pan. Bueno, nosotros acá en Chile consumimos harto pan, además que tenemos panes ricos por tanta variedad de pan que son entretenidos, ya, pero esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y lo otro, que me doy cuenta que la mayoría no cena,
O sea, toma una once y de repente tampoco una once tan abundante, tan contundente, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes lo piensan, si toman una once a las 7 de la tarde y se levantan a las 8, por ejemplo, son como 11 horas, no, pues, 13 horas que están sin haber consumido alimentos, o sea, es harto el espacio de tiempo sin consumo de alimentos. ¿Ya? Entonces, esas cosas, la idea es que ustedes las vayan tomando en cuenta, ¿no es cierto? Que consideren lo que hemos mencionado cuando hemos hablado de que hay que alimentarse correctamente, sanamente, etc. Hoy hay una cosa de la que no hemos hablado que yo no le he puesto ningún power. Aquellos alimentos que no se recomienda consumir o que se recomienda consumir pocos. ¿Ya? De eso no hemos hablado, todo lo que sea muy elaborado, lo que le llaman la bollería, los dulcecitos. Siempre preferir todo lo que uno haga en la casa, porque no le echa aditivos, no tiene, ¿no es cierto?, colorantes, preservantes. No, si uno hace un queque, que lo saboriza con qué, con vainilla, con naranja, con un yogur, por ejemplo. Entonces, es mucho más sano que yo me coma un trozo de queque a que yo me coma, no sé, un berlín. Una dona comprada son ricas, yo no, yo soy súper, no mañosa, golosa, como cachureo. Entonces, pero a sabiendas de que hay que restringirlo, no eliminarlo, pero sí restringirlo, ¿ya? Bueno, preguntas. Nosotros vamos a tener prueba en 2 semanas, 12 o 13, ahí se les va a confirmar, porque yo pedí 12 biología, 13 las de diferenciado, y voy a cambiar los días. Voy a pedir que me cambien los días, no hay problema, espero que no haya problema en eso. Ya, eso tengo que ver. Ahí se les confirma dentro de la próxima semana, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué considera la prueba? Hasta lo que veamos hoy día. Desde, ¿no es cierto?, que hablamos de salud en adelante. Aunque el tema de salud también entró en la otra prueba, que fue como lo último que se consideró para la prueba número 1, ya, ahora, de ahí en adelante, hablamos, ¿no es cierto?, y todo lo de nutrición, alimentación, nutrición autótrofa, heterótrofa, todo eso. Y la guía que les envié, que es larga, porque en el fondo era para que yo mandara por lo menos en 2 partes, en dos guías, 2 apuntes. Resulta que la resumí solo en una. Y de hecho hay una parte que no la hemos hablado, que la vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que vayan leyendo, acostúmbrense a leer, sobre todo los que quieran seguir estudiando. En la universidad, sobre todo, ¿no es cierto? Hay que tener hábitos de estudio, hay que desarrollar todas estas habilidades que nosotros aquí podemos ir aprendiendo, ir utilizando, ¿no es cierto? Hay que desarrollarlas lo mejor que se puedan porque uno va a estar preparado para la universidad. En este caso, el hacer tareas es un hábito, ¿ya? Y si ustedes lo piensan, ni la cuarta parte del total de los 3 cursos tiene el hábito de hacer tareas. Y tampoco algo costoso, pues tampoco, se rebanó los sesos y los ojos haciendo la tarea de biología. No, son cosas sencillas, simples. ¿Ya? Así que por favor, intenten, hagan un esfuerzo, si pueden, va en beneficio absoluto de ustedes. ¿Ya? De todas maneras, no les estoy pidiendo que hagan algo que no les va a colaborar o no les va a aportar. Al contrario, les va a aportar. ¿Ya? Preguntas, ¿alguna duda? Comentario de la tarea, ¿les gustó hacerla, que fome hacerla, la hice obligado? A ver, ¿qué me dicen? Estuvo entretenida. ¿Cómo? Estuvo entretenida. ¿Les gustó? A ver, ¿por qué pedí que la hicieran? Porque se dan cuenta de que uno, ¿qué es lo que como? Y después de estar hablando de lo que es una dieta, de lo que es una dieta balanceada, equilibrada, de los nutrientes, ¿no es cierto?, de lo que contienen los alimentos. ¿Estoy comiendo variadamente? ¿Como siempre lo mismo? ¿Como las porciones que necesito comer? Lo otro, ¿como en los horarios que debo comer? Porque eso también es importante. O sea, por ejemplo, hablemos del almuerzo. Uno debería almorzar entre 1 y 2 de la tarde.
Porque si almuerza a las 4 de la tarde, por ejemplo, no sé, po, se va a saltar directamente a la cena, a las 8, a las 9. Entonces, hay que tratar de tener, Sofía, eso ya no es almuerzo, puedo almorzar a las 6 de la tarde. Sí, por eso, las comidas que uno hace en el día deben tener ciertos horarios, ¿ya? Claro, cuando uno está trabajando en el colegio, por ejemplo, ya en mi caso, yo no vivo tan lejos del colegio, entonces estoy tomando desayuno un cuarto para las 7 de la mañana. Entonces, y almuerzo después, ahí uno se desordena con el almuerzo cuando trabaja, ¿no es cierto? Voy a almorzar a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, más o menos. Ya, pero entre medio hay que consumir algo de alimento porque el organismo debe recibir alimentos que le proporcionen, por ejemplo, energía. ¿Ya? Eso es importante, energía. Entonces, la idea no es pasar tanto tiempo en ayuno. Entonces, esas cosas es importante que las vayan aprendiendo y las vayan aplicando. ¿Ya? ¿Qué más? Ninguna me va a decir ninguna cosa, solo yo hablo. Nada de la tarea. Bueno, el cuadrito, el famoso cuadrito, por ahí hubo una persona que me lo hizo, no en el cuadro, y el cuadro es muy práctico, tanto para hacer la tarea como para revisarla. Ya, ¿qué otras cosas? Ah, en el caso, por ejemplo, cuando hablaban, me comí medio pan, me comí un pan tostado, ya, pan tostado, y si, ¿con qué? Con mermelada, con mantequilla, con margarina, con palta, con jamón, me lo comí pelado por último, ya. Pero hay varios que no creo que hayan comido el pan tostado, pan solo, no lo creo. Entonces, había que agregar eso, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Ya, eso. Ah, y la mayoría tampoco no me puso importante, era como tal vez poner la hora para tener una idea. Entonces, eh, bueno, para la próxima dieta que ustedes tienen que hacer dieta equilibrada. Eso significa considerar todo lo que hemos mencionado, ¿ya? No es lo que comió usted en el día. Usted tiene que crear dietas que sean equilibradas. Por lo tanto, tiene que considerar los grupos alimenticios, ¿no es cierto? Tiene que considerar los distintos nutrientes, tiene que ser variada, ¿ya? Y la idea es que ustedes la creen, no que la copien, porque si no, no va a tener valor para ustedes, porque tienen que aprender. Ese es el punto. ¿Alguna pregunta sobre, pero háblenme, pues chiquillos? Me escriben en el chat y yo ahí me pierdo. De los temas que estamos viendo, ¿qué les ha parecido? ¿Les interesa, no les interesa? ¿Qué fome? ¿Sigue Está siendo fome interesante, biología? profe. Ah, Está Sebastián, interesante. interesante. Ah, ya. Ah, ay, Trinidad, mándame lo antes posible nomás la tarea y punto. Sería eso nomás. Ya. Solo eso, interesante. Nada más, Profe, ninguna otra. a mí me parece súper importante que nos enseñen esto porque para mí algo relevante y que lo vamos a ocupar incluso después del colegio, entonces me parece que este tipo de educación debería importar más en el colegio. Sí, eso es lo que yo les decía. Estos temas que nosotros estamos tratando ahora no son temas que yo no voy a estudiar biología después, voy a estudiar ingeniería, no sé, pues en computación, voy a estudiar cualquier otra cosa que no tiene nada que ver, voy a estudiar historia, no me importa. Estas cosas son cosas que importan, ¿ya? O sea, ya no me puede decir, no, a mí no me interesa. Todo, y lo que sigamos viendo más adelante también. Más adelante en la otra unidad vemos enfermedades de efecto contagioso, hablamos de vacunas. Entonces, toda esta unidad es muy, muy importante, ¿ya? Así que, bueno, ojalá que lo puedan aplicar. Voy a compartir el Power con ustedes y que os guste la tarea. Ahí hay otra tarea. Bueno, esa es la otra tarea que tienen que mandar. Ya, veamos entonces. Aquí nos vamos a ir bien rapidito porque hay algunas cositas que hacer. Ya, entonces, bueno, seguimos con esto de la dieta balanceada. No se agranda la pantalla. ¡Ay! Dieta balanceada, segunda parte. Objetivo del mismo, explicar cuáles son los requerimientos diarios de alimentos para la creación de una dieta balanceada. ¿Ya?
Bueno, recordemos, como nos dice ahí la monita. No olvidar esto. Cuando nosotros creamos una dieta balanceada, ¿no es cierto? Dijimos que debíamos considerar, en general, ¿no es cierto?, algunos aspectos para crear estas dietas, ¿ya? Por ejemplo, la edad de las personas, la actividad física que realiza, el estado de salud, ¿no es cierto? ¿Ya? También los gustos. Ahora, sí, en esto de crear dietas balanceadas hay que ser un poquitito más flexible y no tan regodión en relación a los alimentos. Hay que entender que necesitamos comer variado, ¿ya? Ahora, hay que considerar los nutrientes que requerimos diariamente, porque hay algunos nutrientes que, o sea, bueno, de todos los nutrientes tenemos que consumir diariamente, ¿no es cierto? Algunos en más cantidad que otros, menos, etc. Y también considerar, saber, aprender eso, los alimentos en que se encuentran estos nutrientes que nosotros requerimos, es súper importante, ¿ya? No sé, pues yo necesito, tengo tal problema en este minuto, no sé, me falta la vitamina C. Entonces, ¿qué, ¿dónde encuentro la vitamina C? ¿En qué alimento encuentro la vitamina C? O necesito tales minerales, ¿ya? O estoy tomando un medicamento, por ejemplo, los diuréticos, que me hacen perder muchos potasio, ¿ya? Entonces, ¿qué alimento puedo consumir que me aporte el potasio que estoy perdiendo por estos alimentos, por estos medicamentos? Entonces, hay que tomar en cuenta también para la dieta que uno cree, ¿no es cierto? Alimentos que se encuentran esos nutrientes, conocer las cantidades que uno requiere por día, ¿ya? Porque también va a depender la dieta que yo haga, esta dieta que vamos a tratar de que sea balanceada, ¿no es cierto? Va a depender de las características del individuo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy muy delgada, ¿no es cierto? Necesito agregarle más nutrientes, mayor cantidad de nutrientes o consumir más de estos nutrientes que de otros, ¿ya? Entonces, son varios los aspectos que yo debo considerar entonces y que no debo olvidar para crear una dieta balanceada, que es la dieta que me aporta todo lo que yo requiero, ¿no es cierto?, para estar bien, ¿no es cierto?, para funcionar correctamente, para crecer, en el caso de ustedes, porque yo no crezco, ¿no es cierto?, pero ustedes sí. Entonces, esa es la dieta balanceada, que no se nos olvide, ¿ya? Bueno, clasificación de los alimentos. Nosotros vamos a hablar de que los alimentos son clasificados. Ahora, ¿por qué se clasificarán los alimentos? ¿Qué creen ustedes? Por eso puse signo de interrogación, porque aquí es donde yo voy a pedir que ustedes me digan un poquito, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que han clasificado los alimentos? ¿O por qué es necesario clasificarlos en biología, por ejemplo? ¿Por qué es importante poder clasificarlos? Para poder ordenarlo cada uno cuántos nutrientes tiene, así como para que no sean iguales y se puedan especificar Ya, mejor. sí, nos Aportan ayuda variadas eso. vitaminas. Sí, la clasificación nos ayuda, pero el punto es que ¿por qué? No para qué. ¿Por qué ha sido necesario? ¿Cuándo uno clasifica algo finalmente? ¿Se han dado cuenta? Porque uno aplica la clasificación en distintos ámbitos, pero cuando hay mucho de un elemento variado, uno llega a la clasificación. Y en este caso, a los alimentos se les clasifica, ¿no es cierto? Porque hay una gran Como variedad de entre alimentos. más Hay muchos importante, o sea, el alimentos. que proporciona ¿Cómo? más energía o alguna mayor vitamina. Sí, entonces tenemos, ¿no es cierto? Hay una gran variedad de alimentos y de hecho yo aquí por eso he colocado estas imágenes, porque existe, ¿no es cierto?, una gran variedad de alimentos, diversos alimentos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, hay distintos criterios que se pueden considerar para clasificar a los alimentos,
¿Cuáles podrían ser eso? ¿Según qué yo podría clasificar a los alimentos, por ejemplo? ¿Como legumbre o no? ¿Se puede? Sí, pero ¿cuál es el criterio? Por ejemplo, si yo clasifico, supongamos que todos ustedes son un curso, y voy a clasificar a los alumnos de este tercero gigante. Hay criterios que yo voy a considerar o aspectos que yo voy a considerar para clasificarlos. Clasificar implica agrupar tomando en cuenta características comunes de los elementos que clasifico. Ya. En el caso de ustedes, yo voy a clasificar este gran curso que son ustedes ahora. Ya. ¿Qué aspecto o criterio puedo considerar para clasificarlo? O sea, como las fortalezas que tienen esos alimentos, pues, ¿no? Ya, Así lo que como, por aportan, ejemplo, correcto, ya, como las listo. proteínas, ¿Qué más, etcétera. qué más puedo ¿De tomar en dónde, cuenta para de clasificar a dónde los alimentos? provienen? Si son frutas, ¿Perdón? verduras, son de animales, provienen de los animales. Exacto, eso es el origen. Eso tiene que ver con el origen. Muy bien, si estos alimentos son de origen animal o son de origen vegetal. O de otro origen, que en el caso, por ejemplo, los hongos, no son ni animales ni plantas, son hongos. Pertenecen a otro reino, ¿ya? Bueno, aquí estamos entonces. Por ejemplo, se pueden clasificar a los alimentos según el origen, por ejemplo, si son animales o vegetales, según la composición de ellos, según la función que cumplen y lo que se llama también el valor nutricional. Bueno, y ahí es importante, ¿no es cierto?, tener una idea a qué se refiere cada uno de estos puntos, ¿ya? Bueno, hablemos ahora, que era lo que yo les mencionaba, que estaba en la guía, en la última parte de la guía, aquellos que leyeron como con un poquito más de dedicación la guía, ¿no es cierto? Hablaba de los grupos de alimentos. ¿De qué otra cosa hablaba también? Aparte de los grupos de alimentos, que no habíamos hablado antes. ¿De qué más hablaba? Niños. Se están echando al agua ahí algunos. Bueno, hablaba de la pirámide de alimentos, de eso también hablaba. Bueno, esto de los grupos de alimentos es como antiguo dentro de lo que es esta disciplina que es la nutrición y dietética, ¿no es cierto? Los grupos de alimentos existen, como dice ahí, desde la década de los 60. Fue creado, ¿no es cierto?, por un programa no sé si todavía existe ese programa que se llama EDALNU, que significa, ¿no es cierto?, Programa de Educación en la Alimentación y Nutrición, así se llama ese programa. Ese programa en España, ¿no es cierto?, creó esto de los grupos de alimentos, ¿ya? Entonces lo creó precisamente como generando una guía que ayudara a poder realizar una dieta equilibrada, ¿ya? Porque es importante el que nosotros, ¿no es cierto?, nos alimentemos bien, porque sabemos que una dieta es el conjunto de los alimentos que uno consume diariamente. Entonces, lo importante es que esos alimentos, ese conjunto de alimentos, ¿no es cierto?, sean los más apropiados para mi organismo, para mi funcionamiento. Si yo me alimento bien, voy a estar bien, me voy a sentir bien, ¿ya? Entonces, se creó este grupo de alimentos, ¿no es cierto?, precisamente como dice ahí, un poco para guiar a las personas para poder realizar una dieta equilibrada, ¿ya? Bueno, ahora, estos grupos de alimentos están hechos, ¿no es cierto?, según las funciones que cumplen, ¿no es cierto?, y los nutrientes que ellos van a proporcionar, ¿ya? Ahora, obviamente que las funciones que cumplen los alimentos tienen que ver con los nutrientes que contienen, ¿ya? Ahora, por lo tanto, se han agrupado por su similitud, ¿no es cierto?, en el aspecto nutricional y de su composición. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos grupos de alimentos, ahí estamos considerando una cierta clasificación de ellos en los grupos de alimentos, ¿ya? Bueno, veamos ahora. Ahora, según este programa, y aquí es donde hay que tener... ser como un poquito abierto de mente, porque no es algo tan rígido. Bueno, según este programa, se crearon 7 grupos de alimentos. Ahora, si uno
va a googlear esto y busca grupos de alimentos, bueno, van a ver que los colocan en una especie de rueda. Y luego la vamos a mirar que aparecía también en el apunte. Pero aparecen, supongamos, mencionan 3 grupos, 5 grupos, 6 grupos y hasta 7 grupos. Pero este programa, el que yo les mencionaba antes, EDALNU, cuando crea estos grupos de alimentos, plantea 7 grupos de alimentos. ¿Ya? Ahora, en el grupo 1, yo los puse así en este orden, en el sentido de los punteros del reloj. ¿Ya? Yo hice este mono. Entonces, en el grupo 1 ponen a la leche y los derivados. ¿Cuáles son los derivados de la leche? ¿El queso? El queso, Eso, El yogur, 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 leche condensada. ya, la leche la condensada, margarina, la margarina, La mantequilla, mantequilla, la más que margarina. margarina, porque la margarina es de origen vegetal. Para que ustedes sepan, la margarina es de origen vegetal. ¿de verdad? Yes, y además no es muy buena, porque es como un líquido que lo solidifican. No es buena la margarina, chiquillos, sorry, es malula. Es mejor comer mantequilla. De todas maneras. Ya, bueno, la mantequilla está aquí, el yogur, ¿no es cierto? Los quesos, estos que le llaman quesos maduros, estos quesos amarillos, los quesos frescos, los quesos chacra, todo eso, el derivado. Carnes en el grupo 2, carnes, huevos y pescado, ¿no es cierto? Bueno, pescado también es una carne, ¿no es cierto? Todo lo que sea en general carne de vacuno, carne de cerdo, todas las carnes están acá. Después en el grupo 3 tenemos las Profe, papas, ¿sí? ¿el pollo también es carne? También, todos los mariscos también entrarían en el grupo de las carnes, ¿ya? Bueno, las papas puede que ustedes lo encuentren como tubérculos, ¿no es cierto? Lo que sea papa. Nosotros conocemos la papa comestible, pero hay otras papas más como el camote, no sé, no, la yuca no, me parece que no es una papa, pero están las papas, como les digo, la papa, esta papa común, comestible, y el camote que también lo usamos. En este grupo también están las legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, por ejemplo, poroto de soya, frutos secos, ¿ya? Eh, dentro de los frutos secos, ¿no es cierto?, está maní, avellana, nueces, que ellos contienen como poquita agua, por eso se llaman frutos secos. No confundir con aquellos frutos que se secan y uno los come secos porque los secó, no porque naturalmente sean secos. Estoy hablando de, por ejemplo, las ciruelas. Las ciruelas las secan y uno las come, las pasa. No, eso no son frutos secos. Ya, los frutos secos se refiere a estos frutos que naturalmente tienen poca agua, como un 50% solo de agua. Ahí están las nueces, almendras, todo eso. Y más que el fruto completo es la semilla lo que uno consume. ¿Ya? Bueno, después en otro están las verduras y hortalizas. Ahora, aquí hay entre verduras y hortalizas, en el fondo la verdura es como parte de la hortaliza, ¿eh? Para que ustedes sepan, pero bueno, ahí está todo, no sé, pues, acelga, apio, lechuga, beterraga, todo eso. Las frutas, aquí tenemos como frutos, ¿no es cierto?, melones, sandías, uvas, palta, plátano, etc. Después están pan, pastas, cereales, azúcar, ¿no es cierto? Las pastas, todo esto que se hacen de harinas, ¿ya? Los cereales, ¿no es cierto? Aquí tenemos el arroz, tenemos la avena, el trigo, etc. Y el azúcar, ¿no es cierto?, que se obtiene de la caña de azúcar, que se obtiene también de la remolacha. Bueno, y en este otro grupo, en el 7, tenemos las grasas, ¿no es cierto? Ahí, grasas se les llama, bueno, aquí tenemos en general lípidos. Bueno, aquí nos ponemos, sí, dentro de los derivados de la leche está la mantequilla, pero aquí la mantequilla está en un grupo aparte. ¿Por qué? Porque proporciona muchos lípidos, muchas grasas, ¿ya? Ahí está, por eso está la mantequilla acá, porque está junto con esto que llamamos grasa, como las grasas animales, que ustedes lo han visto, cuando uno, por ejemplo, hace un asado y esas grasitas se ponen amarillitas y hacen que tenga sabor la carne.
los aceites, ¿no es cierto?, de maravilla, de girasol, de canola, de coco, bla, bla, bla. Y bueno, y la mantequilla que se obtiene, ¿no es cierto?, de la leche. Ya. Ahora, cada grupo de alimentos cuenta también con una clasificación, ¿ya? Ahí están los alimentos que son plásticos o formadores, que constituyen estructuras, ¿no es cierto? Todo lo que es carne tiene que ver con estructuras que se van a formar en el organismo, por los nutrientes que contiene. Los alimentos que nos aportan energía, ahí estarían, por ejemplo, sobre todo las pastas, los cereales, los azúcares, ya, las legumbres. Bueno, todo esto en realidad nos aportan energía, pero, o sea, sí y no, y algo más. Y los alimentos que son reguladores, como las vitaminas que están, por ejemplo, en fruta, también en verduras. Ya, ahora, todos estos grupos de alimentos responden, como dice, a la necesidad de clasificar los alimentos que por separado no proporcionan todos los nutrientes que necesitamos. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, alimentos que nos proporcionen las materias para crear estructuras, pero no solamente voy a consumir carne, necesito consumir otros también que me van a proporcionar nutrientes similares que son necesarios para mi organismo. Ya, preguntas sobre esto de los grupos de alimentos. Preguntas. ¿Por qué el agua no está? El agua no está, el agua lo consideramos un nutriente, pero no está incluido acá por sí sola, pero, por ejemplo, nosotros consumimos agua cuando incluimos las frutas y las verduras. No está en el grupo de los alimentos, porque en sí no es un alimento, sí lo podemos considerar un nutriente, ¿ya? Pero en las frutas, insisto, tenemos agua. ¿Dónde aparece el agua? En la pirámide del alimento. Ahí aparece. ¿Ya? Muy buena pregunta. Vamos acá. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, ordenados estos grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, grupo 7, los grupos de alimentos. Entonces, ¿qué nos aporta cada grupo? A ver si me lo pueden mencionar y yo anoto acá un poquitito alguna idea. Por ejemplo, la leche, ¿qué nos aporta? Este grupo 1. Calcio. Ya, ahí tenemos minerales. Por ejemplo, en la leche voy a obtener minerales, que en este caso es el calcio. Es el Zinc, nutriente. hierro, no, zinc, Sí, creo que nos sí. aporta en general. Lo que pasa es que la leche es bastante completa, ¿ya? Pero cuando ya dejamos de ser bebé, no es suficiente con que tomemos pura leche, po. Aparte que tampoco vamos a tomar leche materna, pues ya más grandecito, 1, 2 años, 3 años, ya debemos consumir otros alimentos que nos aporten, porque ya la leche no es suficiente. ¿Qué más nos aporta la leche y los derivados? Proteína. Proteínas. Nos aporta proteínas. ¿Ya? Proteínas. Listo, vamos acá a las carnes, huevos y pescados. Por lo tanto, si nos aporta proteína, la función que tienen es, por ejemplo, estructural. Y en los minerales también es estructural en el caso del calcio, y también participan muchos minerales en procesos de nuestro organismo. Ya, en el caso de las carnes, huevos y Proteínas pescados, también, profe. también todo lo que es carne nos proporciona proteínas, y esas proteínas nos están permitiendo que se formen estructuras, ¿ya? Para los tejidos, ¿no? Sí, para los tejidos, para todos los tejidos, ¿no es cierto? Necesitamos Profe, esos proteínas. carbohidratos, Carbohidratos, no. ¿no? ¿Quiénes nos aportan carbohidratos? Los Acá. cereales. Los cereales, azúcar, Por pasto. ejemplo, cereales, azúcar, pasto, todo lo que tenga harina, acá nos aporta hidratos de carbono. Por ejemplo, ya. Aquí, en el caso de las patatas o los tubérculos, como decíamos delante, aquí, ¿qué nos van a aportar? Por ejemplo, Igual aporta carbohidratos. sí, también aporta con hidratos de carbono, pero las legumbres, por ejemplo, nos aportan con Proteína. también un poco de proteínas, no tanto como las carnes.
pero nos ¿Y aporta. fibra igual, se podría decir? Fibra, sí, también. Ahora, también los frutos secos nos van a aportar lípidos. ¿Grasa? Ah, Lípidos, lípido. sí. Lípidos. Es que lo que pasa es que el lípido es más amplio. Incluye los aceites, las grasas y otros que se llaman también terpenos y otros más, ¿ya? Bueno, las verduras y hortalizas, ¿qué nos proporciona? Vitaminas y minerales. Vitaminas, minerales, agua. Aquí también tenemos algunos minerales. Aquí tenemos agua y aquí tenemos fibra. Fibra, súper importante la fibra. Las frutas, Vitaminas y vitaminas, minerales, ¿no? No, pues, menos. Aquí también nos Y aporta agua. agua. Usted También dijo aportan También nos fibra. aporta, también nos puede aportar fibra. ¿Ya? Aceites y grasa. lípido. Bueno, en general nos aporta los lípidos, y al aportarnos lípidos nos está aportando, por ejemplo, energía. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Eso sería entonces ese pequeño ejercicio que hicimos para que no nos olvidemos. Y aquí está la pirámide del alimento. La pirámide entonces alimentaria es una guía en la cual se establecen las cantidades diarias de alimentos que se deberían ingerir por día. ¿Ya? Estas porciones garantizan, ¿no es cierto?, que tengamos un aporte adecuado, tanto de micronutrientes como de macronutrientes. ¿Ustedes se acuerdan que lo que caracterizaba a los nutrientes en general, para hacer esta clasificación, decir, estos son macronutrientes, estos son los micronutrientes? ¿Se acuerdan? Los macronutrientes son los que aportan la mayor parte como de energía para el cuerpo, para las actividades diarias. Ya, lo que pasa es que, bueno, macronutrientes porque se requiere mayor cantidad de consumo de ellos. ¿Ya? Ajá, así. Y ahí, O sea, ¿cuáles teníamos? ¿Cuáles eran los eh, macronutrientes? o sea, los macronutrientes, profe, no pueden Proteína, ser así. lípido Los y carbohidratos. proteínas, los lípidos, porque ahí nosotros consumimos mayor cantidad. Hidratos de carbono. ¿Ya? Y dentro de esto hay unos que nos aportan energía, otros nos aportan, ¿no es cierto? Aparte de energía, nos ayudan a regular procesos, nos ayudan a formar estructuras. Se le puede En decir cambio, los energía metabólica. micronutrientes los necesitamos en cantidades pequeñísimas, pero todos los días. Y ahí estaban las La vitaminas, sal. Aquí las ve. vitaminas y los El minerales. hierro. No, minerales. ¿Ya? Ahí estaban, esos eran los macronutrientes y los micronutrientes. Bueno, y aquí está, la verdad es que yo he puesto otra pirámide alimenticia, dos más, y hay una que puse, la que vamos a ver luego, que está en el apunte. No sé si ustedes se fijan, aquí por ejemplo, aquí aparece el agua, y dice que uno debería consumir alrededor de 8 vasos de agua al día. Entonces, fíjense ustedes la forma que tiene esta pirámide, porque tiene esta forma, ¿ya? Y aquí nos dice, entonces, ¿por qué tiene esta forma? Fíjense ustedes, miren esto, ¿por qué está aquí en la punta esto que llamamos snack? ¿No es cierto? Las Porque, papitas fritas, no sé, la pizza. eh, porque está clasificado como lo más importante. no, al revés. Exacto, o De sea, de estos abajo hay hacia que arriba. evitarlos. Esto Por hay que eso, consumir menos. Entonces, lo que hay que consumir harto está aquí abajo y ahí vamos disminuyendo en sí. relación a las cantidades que debemos, ¿no es cierto?, consumir. ¿Ya? Entonces, a mí me gustó. Entonces, todos podemos elaborar una dieta balanceada, considerando todo esto, ¿ya? Entonces, conociendo lo anterior, o sea, la pirámide de alimentos, que nos dice qué alimentos consumir diariamente y en qué cantidad, y la rueda de alimentos, que nos indica cuáles alimentos y por qué consumirlos, podemos, ¿no es cierto?, elaborar una dieta balanceada. Y aquí coloqué otra pirámide, y coloqué esta rueda de, ¿no es cierto?, de los alimentos, de los grupos de alimentos, ¿ya? Y coloqué esta luego porque es mucho más completa, ¿ya? Que esta es la que está en el apunte, ¿listo? Así que para que la miren, la observen. Entonces aquí te habla de la cantidad de
vasos al día, o sea, claro, la otra decía 8, es lo ideal que sean alrededor de 8, los 2 litros de agua más o menos, ¿ya? Pero bueno, y aquí lo que aportaría el consumo, ¿no es cierto? De alguna manera, por ejemplo, si hago actividad física, bueno, al yo tomar en cuenta todo esto, obtengo, ¿no es cierto?, equilibrio emocional, balance energético, etc. Entonces, aquí están los alimentos y las porciones más o menos que uno debería considerar de ellos. Y para variar, aquí arriba, lo que menos debemos consumir. No es que no lo consumamos, sino que debemos consumir menos, ¿ya? Cantidad mínima. Bueno, menos porque, bueno, y a trabajar. ¿Por qué a trabajar? Porque aquí hay, la idea es que hiciéramos una, ¿no es cierto?, dieta balanceada, pero ya estamos justo en el tiempo, ¿ya? Entonces, yo puse un ejemplo, ¿ya? Tomando en cuenta lo que aparece en los grupos de alimentos, ¿no es cierto?, en la pirámide de alimentos y todo lo que hemos aprendido antes de lo que aportan, ¿no es cierto?, de lo que contienen algunos alimentos y de lo que aportan los nutrientes, por la función que ellos tienen. Por ejemplo, el desayuno. Podemos comenzar con lácteos, como una taza de leche, puede ser medio pan con palta y media manzana, ¿no es cierto? Podría ser. Y ¿Eso es un podría desayuno? agregar incluso un vasito de agua, por ejemplo. Después, ¿Pero la pan? colación. ¿Qué podríamos colocar acá en la colación? Fruta, pues, profe, fruta, un yogur. Ya, podríamos Una colocar, manzanita. ¿perdón? Ah, Una manzana. fruta, como en este tiempo tenemos que pensar en la estación, podría ser una manzana, ¿ya? Y también podría ser media manzana o podría ser un yogur. ¿Qué otra cosa también es buena? Que nos aporte, por Los ejemplo, frutos secos, ¿no? frutos secos, súper bueno los frutos secos, un puñado de frutos secos. No hay para qué exagerar. No tienen que ser como yo, que me los como todos, ¿no? Un puñado, ¿ya? Después, al almuerzo, Por ejemplo, puede ser pechuga de pollo. Tallarines. ¿ya? Puedo poner, ¿no es cierto? Tallarines, recuerden más o menos, pero me tienen que decir con qué. ¿Qué le voy a colocar acá? Importante considerar al almuerzo, por ejemplo, una proteína. Ahora, si yo no voy a consumir carne, puede ser un cereal, una legumbre con algún hidrato de carbono y mejora la calidad, ¿no es cierto?, de estas proteínas que tienen las legumbres. Por ejemplo, que yo a mi poroto le coloque tallarines, ¿no es cierto?, los porotos con rienda, o le ponga, por ejemplo, mote, porotos con mote, ¿ya? Si no voy a consumir, por ejemplo, carne. ¿Y qué cosa no debe faltar acá? Un vaso de Siempre agua. el agua, pero Ensalada. ensalada. Y ojalá variada, a lo mejor 2, 3 tipos de ensalada. Sino... Ahora, ¿qué se plantea? Que de lo que más debemos consumir, por ejemplo, en cuanto a porciones, ¿no es cierto?, de las ensaladas, nosotros deberíamos, de las verduras, deberíamos comer más. Y debemos tomar en cuenta que debemos comer verduras crudas y cocidas, ¿ya? Bueno, y ahí está la merienda, que es como una La colación, once. y la cena, que la verdad es que no tiene por qué ser una cena contundente, puede ser una cena liviana, donde la idea es evitar, por ejemplo, no tanto, hidrato de carbono, poquito, pero sí algo de proteína, ¿no es cierto? Algo de verduras también, por ejemplo, como cena. ¿Ya? Entonces, tarea, rápidamente. Aquí tenía unas frases para pensar que vamos a dejar para la otra clase y también unas para responder y lo que estudiamos hoy día, ¿no es cierto? Ahí está todo lo que vimos. Pero la tarea, elaborar una dieta balanceada para 3 días de la semana seguidos. Considerar las 5 comidas al día, las que están
las que se mostraron en la clase, o sea, desayuno, merienda, o desayuno, colación, almuerzo, merienda, cena. ¿Ya? Anotar su dieta en una tabla es mucho más práctico para ustedes y para mí. Escrito en el cuaderno. Enviarla más tarde el día miércoles 5 de mayo. Se le asignarán 5 décimas a la segunda prueba de las asignaturas por esta tarea. Enviar Profe. foto de la dieta escrita a mano en su cuaderno. Buena foto, por favor. Ya, no, en general han enviado tareas bien ordenadas, la mayoría, y en su cuaderno, lo cual es súper bueno. ¿Ya? Y ese es el, para los que le rebota mi correo. Ya, que estamos atrasados. Profe César me va a asesinar y tiene toda la razón. Ya, pequeños,